Hoy vamos a escuchar al grupo de investigación en sistemas estelares, observaciones y simulaciones. Va a hablar el Tuna y Juan Caso, según me ha dicho. Así que, bueno, disfrútenlo y charlamos luego. Bueno, gracias a las autoridades de AYAR por invitarnos a presentar lo que hacemos en el grupo. Como él decía, nosotros somos el grupo de sistemas estelares, observaciones y simulaciones, entonces nuestro objetivo es básicamente entender cómo se forman y evolucionan las galaxias, tanto desde un punto de vista teórico, con simulaciones, como experimental o observacional. Y este es un pantallazo de los miembros del grupo, la parte observacional liderada históricamente por la doctora Anilia Bacino y la parte teórica por la doctora Sofía Cora, con la cual hicimos todos nuestro doctorado, estamos en proceso de eso. Pero después van a ir apareciendo cada uno en los proyectos en los que están involucrados, así que no me detengo mucho por acá. Y para empezar quería dar una pequeña introducción a lo que es el paradigma de Lambda Cold Dark Matter, que es el paradigma en el cual nos enmarcamos tanto para realizar nuestras simulaciones como para interpretar muchas veces las observaciones que realizamos en el grupo. Y el paradigma de Lambda CDF no es algo que puedan encontrar en un paper, así explicado de manera monolítica, porque no es una teoría única, sino que es más una recopilación de las mejores nociones que tenemos sobre cómo evoluciona el universo y el contenido energético del mismo, ¿no? Entonces, es más bien una compilación de teorías más que una teoría por sí misma. Y uno de los elementos más importantes es las observaciones del fondo cósmico de radiación que tenemos disponibles. Básicamente lo que nos dicen las observaciones del fondo cósmico de radiación es que empezado el universo unos cientos de miles de años después de que comenzó el universo era muy homogéneo, solo había algunas pequeñas anisotropías del orden de las 100 milésimas en la temperatura, que se corresponden con fluctuaciones en la densidad del universo. Luego, bueno, la relatividad general es otro elemento que nos dice que el espacio-tiempo va a estar descrito por esta métrica de Robertson-Walker. Y básicamente también las ecuaciones de Friedman-Lemaitre, perdón por los franceses, que nos dicen cómo evoluciona el factor de escala involucrado en la métrica a lo largo del tiempo en el universo. Y la constante lambda, que es la constante en las ecuaciones de Einstein, la constante cosmológica que fue confirmada su existencia, su necesidad de involucrarla en el modelo por las observaciones de supernovas 1A. Entonces, cuando uno toma todos estos elementos e intenta reproducir el espectro de potencias, de temperaturas del mapa del CMB, logra reproducirlo con una gran precisión, pero con unos parámetros, esta reproducción del modelo de las observaciones es consistente con un contenido energético del universo que tiene esta distribución, ¿no? El 68 hoy en día con las observaciones de Planck. 68% de energía oscura y el restante 30% de materia aproximadamente, de las cuales el 90% va a ser materia oscura y solamente el 10% que resta va a ser materia bariónica como la conocemos. Pero bueno, esto da para varios cursos, entonces la idea es que, nada, si ustedes están interesados en conocer cómo se fue gestando todo esto, pueden adquirir por un precio módico en Amazon el libro de Cosmology Centuries, que está muy bueno, está todo explicado. Entonces, la herramienta que nosotros utilizamos para conectar este universo casi uniforme temprano con la estructura observada en galaxias hoy en tiempos recientes, son las simulaciones numéricas cosmológicas, ¿no? Porque el crecimiento inicial de estas pequeñas fluctuaciones de intensidad que vemos en el CMB, al principio es lineal, pero rápidamente se torna no lineal y hay que simularlo numéricamente. Bueno, acá tenemos una simulación que arranca 500 millones de años luego del Big Bang, a redshift 10. Lo que están viendo es el gas de una región del universo simulado, que obviamente sigue la dinámica de la materia oscura, porque es la que domina gravitatoriamente, y lo que ven es primero el colapso en estructuras de 2 dimensiones, que se llaman pancakes o panqueques, que luego colapsan a filamentos, y a través de esos filamentos se va acretando la materia hacia esos nodos que se ven más brillantes, que básicamente van a ser los grupos de galaxias o cúmulos de galaxias donde se van a formar estrellas, o ya se vienen formando estrellas debido a la alta densidad del gas, ¿no? Pero esto es un ejemplo de cómo es que a partir de condiciones iniciales que tienen que ver con esas pequeñas fluctuaciones de densidad, se forma la estructura del universo y adquiere esta morfología particular de filamentosa y demás, simplemente siguiendo las ecuaciones de la gravedad y la aerodinámica en un contexto cosmológico.
Y bueno, este es un ejemplo de las simulaciones Lustris TNG, que son una de las más ambiciosas hoy actualmente. Fueron corridas en Alemania, en Estados Unidos. Y bueno, nada, es uno de los ejemplos de simulaciones que utilizamos, son simulaciones hidrodinámicas, porque siguen la dinámica del gas. No sé por qué me volvió a repetir esta, pero ahí está. Y este otro concepto que quería también introducir es el de los árboles de fusiones, porque nosotros obviamente no podemos seguir a cada momento qué le pasa a las partículas en esa simulación, porque ocuparía millones y millones de terabytes. Entonces lo que se hace normalmente es adquirir como un conjunto finito de instantáneas de la simulación, o snapshots, en general son alrededor de 100, 130, que nos permiten ver como cortes en la evolución temporal del universo, y utilizamos estos grafos, que son los árboles de fusiones, que nos indican cómo un halo de materia oscura se fue formando a partir de la creación de halo de materia oscura y de todo lo que tiene adentro, ¿no? Se fue formando a partir de la creación de galaxias satélites. Y esto se lo llama árboles de fusión. Bueno, entonces, otra de las herramientas que utilizamos históricamente en el grupo es los modelos señalíticos de formación de galaxias, que en lugar de seguir el gas y la materia bariónica de manera autoconsistente, con ecuaciones que son muy caras computacionalmente, se sigue a partir de la dinámica de la materia oscura, ecuaciones diferenciales simples, y se van resolviendo los procesos físicos de manera analítica a medida que avanzan los snapshots, esto que mencionamos. Y esto nos permite generar un montón de resultados en menor tiempo, con menos costo computacional, y probar más cantidad de procesos físicos. Y actualmente estamos mejorando el modelo de acreción de agujeros negros en el modelo semianalítico, porque bueno, hay algunas falencias en todos los semianalíticos. Es difícil reproducir la baja cantidad de galaxias masivas en el universo. Probablemente esto está asociado al feedback de AGN, que básicamente es la energía que devuelve al ambiente el agujero negro central de las galaxias. Y bueno, también estamos, a través de la tesis doctoral de Paula López, estamos intentando mejorar el modelado de inestabilidad de disco. Los discos cuando se forman se inestabilizan y forman barras y demás, y eso es parte de la licenciatura de la tesis de doctorado de Paula. Y Sofía está también involucrada mucho en la colaboración con grupos grandes de universidades del extranjero, donde se corren simulaciones de materia oscura supergigantes para intentar reproducir, en este caso, por ejemplo, la UCHU, que es de 2000 megaparsecs, 2 gigaparsecs, para intentar reproducir las propiedades de las galaxias en relevamientos grandes de galaxias que están por venir, ¿no? Como el Vera Rubin, el Euclid. Esto en cuanto al modelo semianalítico, principalmente. Pero bueno, las galaxias vienen en una gran variedad de morfologías y luminosidades. No es que una galaxia no es simplemente un objeto universal, sino que hay de todo tipo. Esto es un diagrama de morfologías, que es más actual que el diapasón de Hubble, es el peine de Atlas 3D, que intenta relacionar de manera más física las morfologías de las galaxias. El diapasón de Hubble es desde el principio del siglo XX, y la conexión que hay entre las morfologías de las galaxias puede ser inconducente a veces en cuanto al pensamiento. Entonces esto es un intento de hacer una conexión más física en cuanto a la rotación de las galaxias de tipo temprano. Generalmente se suelen llamar estas en el diapasón de Hubble. Ahora son las de baja rotación, las lentas, rotantes lentas y rotantes rápidas. Y bueno, y esta es una función de luminosidad que nos dice la densidad numérica de galaxias por bin de luminosidad o de magnitud. Y por cada, obviamente, las galaxias menos masivas, como las irregulares o las dwarfspheroidal, son las más abundantes en el universo. Este es el extremo menos luminoso. Y a medida que vamos creciendo en masa, con distintas galaxias de distinta morfología, la abundancia va ocupando distintas regiones de esta función de luminosidad. Y en particular, estas también, vamos a hablar un poco hoy del ambiente. Estas galaxias de aquí suelen estar más presentes en ambientes densos, lo que también lleva un poco a pensar en sus mecanismos de formación, y estas en ambientes más aislados. Y esto también es una slide que solo muestra un poco de qué tipo de procesos físicos modelamos con los modelos de formación de galaxias, el semianalítico. Uno de los ejemplos es el enfriamiento del gas caliente, la formación estelar. Son todos procesos que se involucran en los modelos. Feedback energético y químico, por tanto las supernovas que terminan afectando más a la región de baja luminosidad. Las galaxias de menos luminosidad son afectadas por el supernova feedback, y las más masivas o más luminosas por el feedback de AGN, y hacen que la función de luminosidad tenga esa forma, básicamente.
Y bueno, y de distintos, pero sin entrar en detalles, uno puede modelar millones de cosas en las galaxias. Esto ya es más, corresponde a Juan, que es. Gracias. Bueno, yo soy Juan Pablo Caso y también soy parte del grupo, trabajaba en la parte observacional. Entonces, bueno, lo que nosotros nos hemos enfocado mucho es en estudiar los cúmulos estelares. ¿Y por qué estudiar los cúmulos estelares? Bueno, sabemos ya que la gran mayoría de las estrellas no se forman aisladamente, sino que se forman en asociaciones o grupos, ¿sí? Y que se forman la distribución de masas de esos cúmulos estelares es tal que cuanto más masivo es el cúmulo, menos numerosos son, ¿sí? O sea, cuanto menos masivo al revés, hay mayor cantidad, ¿sí? Es una ley de potencia con una pendiente negativa. Entonces, en particular, los cúmulos globulares, que son los que más hemos estudiado en nuestra colaboración, son el extremo más masivo de los cúmulos estelares, ¿sí? Son cúmulos que tienen el orden de decenas de miles hasta cientos de miles, incluso del orden del millón de estrellas, y que fueron formados en brotes de formación estelar masivas, ¿sí? Y luego se supone que redistribuidos al halo de las galaxias a través de los distintos procesos de fusión y acreción que han ido ocurriendo. ¿Por qué es interesante estudiar estos cúmulos globulares? Bueno, para empezar porque se encuentran en prácticamente todas las galaxias con masa mayor a 10 a la 9 masas solares, con lo cual es útil para hacer comparaciones directas entre las galaxias y nos están hablando un poco de cuál es la historia evolutiva de las galaxias, cuáles fueron sus procesos de fusión y acreción. Se formaron mayoritariamente, hay cúmulos globulares más jóvenes, pero se formaron mayoritariamente hace varios gigaños, de 8 a 10 gigaños, cuando acá lo que estamos viendo es un árbol de fusión, como había mencionado Ignacio antes, es el árbol de fusión de una galaxia de un halo tipo Milky Way, de la simulación InMosaic, que ellos hicieron, o sea, plantearon una simulación para estudiar específicamente formación de cúmulos globulares. Y bueno, vemos que acá en color lo que estamos viendo es la tasa de formación de cúmulos globulares. Y vemos que la tasa más alta se produce alrededor de entre 2, 3 gigaños, un poco 1.7 hasta 3 gigaños, que son los momentos en los que el universo tiene una tasa de formación estelar muy elevada, con lo cual nos están hablando los cúmulos globulares de una etapa muy importante en la vida del universo. También estudiar los cúmulos globulares nos permite determinar no solo la formación que hubo in situ en esas galaxias, sino también sus procesos de acreción. Porque una fracción importante de los cúmulos globulares que hay hoy en día en las galaxias, y sobre todo en las galaxias masivas, fueron acretados a través de fusiones con otras galaxias. Con lo cual nos permite estudiar cuáles fueron los eventos de acreción que sufrieron las galaxias. Y en particular, es muy interesante la relación que se obtuvo hace unos años entre la masa contenida, la masa estelar contenida en el sistema de cúmulos globulares y la masa del halo de la galaxia. Son proporcionales, con lo cual, en primer orden, pues puede haber variaciones, la dispersión es muy grande en la relación, pero es interesante entonces estudiar los sistemas de cúmulos globulares porque nos permiten determinar o estimar al menos cuál es el contenido de materia oscura que puede entrar en las galaxias. Uy, no. Ahí está. Lo otro que hemos estudiado recientemente en el grupo son las nebulosas planetarias. ¿Qué son las nebulosas planetarias? Son una de las últimas etapas en la vida de estrellas de masa baja e intermedia, cuando ya no quema hidrógeno en su núcleo, ha perdido gran parte de su gas, está formando una envoltura externa, y son objetos interesantes porque tienen un espectro bastante plano, pero una muy fuerte emisión en oxígeno 3, de modo que permite detectarlas con mucha facilidad en galaxias que estén hasta 100 megaparsecs de distancia, sobre todo en galaxias de tipo temprano, fácil detectarlas. ¿Y qué es interesante de estas nebulosas planetarias? Por un lado, nos permite estudiar la población subyacente de baja masa estelar que hay en las galaxias, pero además su función de luminosidad tiene una particularidad, que es que tiene un corte máximo en luminosidad siempre a una escala más o menos, a un valor más o menos universal de luminosidad, con pequeñas variaciones, con lo cual pueden ser utilizadas incluso para determinar distancias a las galaxias. Y después la pendiente que tiene esta función de luminosidad, bueno, está relacionada con la edad de la población y también con su metalicidad, pero bueno, son estudios que están realizándose aún. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a hablar un poco de las galaxias de tipo tardío, ¿sí?
lo que mencionaba Ignacio, que tenemos las galaxias de tipo temprano, que son las que tienen muy poca formación estelar, casi nula, y las galaxias de tipo tardío, que son las que están formando estrellas actualmente, y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. Sí. Ahora, esto es uno de los proyectos o lo que estoy involucrado yo personalmente en los últimos años, que es estudiar las regiones centrales de las galaxias. Bueno. Las regiones centrales de las galaxias que, bueno, normalmente se las reconoce como bulbos o valles, en inglés sería bultos, en la traducción formal sería bultos, pero bueno, hay una variedad enorme en galaxias de tipo tardío de regiones internas. Están los bulbos clásicos, los pseudobulbos, los bulbos como la Vía Láctea, que tienen una estructura particular con una forma como de X o Buxy-Pinot. Y también hay galaxias como M101 que que se las considera sin bulbo. Pero más allá de la morfología y el lío que hay con la definición de lo que es un bulbo, siempre hay también una definición que es más general, que es la del bulbo fotométrico, que no importa la morfología, siempre hay una aglomeración de masa en la región central, entonces el brillo superficial del perfil, digamos, el perfil de brillo superficial crece hacia la región central. Y a esto se lo conoce como bulbo fotométrico, ¿no? Y bueno, la idea es ajustarle, en general lo que se hace es ajustar dos funciones que representan a la parte interna, con una función de Sersic en general y un disco exponencial que representa más la parte externa. Y lo interesante de estas funciones de Sersic es que tiene un parámetro, el índice de Sersic, que cuando lo observan en una cantidad grande de galaxias, estos son alrededor de 300 galaxias, y le ajustan, hacen estos ajustes de dos componentes, encuentran que hay una bimodalidad o bueno, una distribución amplia de índices de Sersic en galaxias de disco. Entonces siempre está la duda de cuál es el origen de estos, o siempre existió esa duda, era difícil de estudiar con simulaciones porque la resolución de las simulaciones cosmológicas en general, por lo menos en contexto cosmológico, era muy alta como para estudiar la región central donde hay mucha interacción dinámica y es necesaria una resolución mucho más alta. Entonces lo que hicimos nosotros fue con las simulaciones 350 estudiar esto, las regiones centrales de las galaxias de disco. Bueno, algunos resultados que encontramos es que lo que nos encontramos que es importante para ver cómo se forman esos bulbos de alto índice de Sersic, que es el timing de las fusiones significativas, cuando tienen las galaxias todas sufren fusiones a lo largo de su vida, como vimos en el video. Pero bueno, las que terminan teniendo un índice de Sersic alto encontramos que son las que tienen fusiones en promedio más tardías, más cerca de redshift 0. Y por otro lado encontramos una fuerte dependencia con la presencia de una barra en estos discos a lo largo de su historia, para explicar también las galaxias que tienen índices de Sersic en general más bajos. Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer con las simulaciones es estudiar las partículas en detalle, ver de dónde viene cada partícula que forma una región de una galaxia, y se hace muy comúnmente esto de estudiar partículas que se forman ex situ o otras que se forman in situ. Entonces encontramos que la mayor, o los índices, las galaxias que tienen índices de Sersic alto en el bulbo, tienen en general fracciones de estrellas formadas ex situ más altas. Y que esa componente ex situ de estrellas en el bulbo la forman pocos satélites. En general no es necesario un bombardeo constante durante la evolución de la galaxia para formar esa componente ex situ, sino que siempre es un satélite o a lo sumo unos pocos para formar el 90% de la masa. Pero son cosas que podemos estudiar con las simulaciones, básicamente. Y ahora estamos estudiando cómo se forman, o sea, profundizando en ese tema, estamos estudiando la relación entre la masa estelar del bulbo y la masa estelar del halo estelar, que es la componente que rodea a las galaxias, y se cree que se forma, o principalmente se forma debido a los desechos de las galaxias satélites que van dejando a medida que caen y van perdiendo por fuerzas de marea. Se forma como un halo estelar alrededor de las galaxias. Entonces conectamos esa formación de los halos estelares con la formación de los bulbos a través de esta fracción ex situ de estrellas en el bulbo, y con esta hipótesis de que las que tienen hipótesis que comprobamos efectivamente, las que tienen alta fracción de estrellas formadas ex situ en el bulbo, siguen una relación 1 a 1 entre la masa del halo estelar y la masa del bulbo. Es decir, es imposible formar un bulbo por acreciones sin dejar desechos en el halo estelar, básicamente. Y estamos estudiando en particular la galaxia M81, porque en este diagrama presenta se ubica en una región muy particular,
muy alejada de esta relación 1 a 1, y sin embargo M81 es uno de los prototipos de bulbo clásico de la literatura, es decir, que siempre se pensó que el bulbo de M81 se formó a través de fusiones. Sin embargo, tiene un halo estelar que es anémico, no tiene casi estrellas, entonces el mecanismo de formación por fusiones está, digamos, es muy poco probable, digamos. Entonces estamos estudiando con observaciones de Gemini, la región central con espectros con long slits, y tratando de hacer una grilla de valores bueno, estudiar los perfiles de distintas cuestiones como las abundancias, las velocidades y la dispersión de velocidad. Otro tema que estamos trabajando con las Illustris TNG son la formación de las barras. Paula está haciendo su tesis de doctorado junto a Sofía y Escanapié, que yo también estoy colaborando un poco, en el estudio de cómo se forman estas barras. Las barras son estructuras asimétricas, son inestabilidades que surgen en discos debido a su evolución natural por cuestiones de la dinámica, pero los mecanismos de su formación no están completamente entendidos, porque menos en un contexto cosmológico. Entonces estamos estudiando un poco, ella está estudiando un poco más en profundidad cómo es que se forman, cuándo y por qué algunas galaxias desarrollan barras y otras no. Siempre con simulaciones estas de Illustris TNG y bueno, diferentes herramientas. Bueno, este es un trabajo que está realizando Bruno de Bortoli como parte de su tesis doctoral junto con Lilia Bassino, Celeste Parisi de Córdoba y el proyecto Vizcacha, que es una colaboración internacional entre astrónomos de Argentina, Brasil y Chile, cuyo objetivo es estudiar y mapear las nubes de Magallanes a partir de sus cúmulos estelares, ¿sí? Recuerden que la nube de Magallanes son dos, o sea, la nube mayor y la nube menor, son dos galaxias irregulares, satélites de la nuestra, y son los dos casos, el caso más cercano a nosotros de pares interactuantes, están embebidas en todo un puente de hidrógeno neutro que conecta tanto a las galaxias como con la Vía Láctea, con lo cual es un muy buen escenario para estudiar las interacciones que se producen y en particular la formación de cúmulos estelares, cómo esto afecta con la interacción de una galaxia mayor como la Vía Láctea, y diversas preguntas que están pendientes, como cuál fue el proceso de enriquecimiento químico de estas galaxias, y si esta es la primera vez que se acercan a la Vía Láctea o ya se ha producido previamente. Es un proyecto bastante grande, que ya ha producido unos cuantos trabajos, y bueno, están trabajando con tanto fotometría como espectroscopía de las estrellas gigantes rojas de los cúmulos estelares, de la nube menor de Magallanes, con datos de Gemini, lo cual es muy importante la participación argentina en Gemini para poder encarar este tipo de proyectos internacionales. Uy, me fui. Ahí está. Otra de las cuestiones que hemos desarrollado junto con Ana Ennis y también Bruno es estudiar las galaxias espirales cercanas. ¿Por qué los sistemas de cúmulos globulares en galaxias espirales cercanas? ¿Por qué? Bueno, en las galaxias espirales, son las galaxias de tipo tardío, son las que presentan una formación estelar significativa al día de hoy, con lo cual tienen historias evolutivas y de acreción muy distintas a las galaxias de tipo temprano, que han sido las que históricamente más se han estudiado los sistemas de cúmulos globulares. Son sistemas que tienen son galaxias que tienen sistemas de cúmulos globulares más pobres, ¿sí? Por eso también se las ha estudiado poco, pero en virtud de la diferente historia evolutiva que han tenido, es muy interesante para poder determinar cuál es la relevancia de la acreción y de los procesos de formación estelar en formar los sistemas de cúmulos globulares que vemos hoy en día, y a partir de eso poder establecer teorías que también repercuten en cuáles son los procesos de formación de las galaxias. Algo interesante es que hemos empezado a utilizar el relevamiento J+, el cual es un consorcio internacional que trabaja con un telescopio de poco porte, 80 centímetros, ubicado en Javalambre, España, pero tiene dos particulares muy interesantes. Una, que trabaja con 12 filtros, lo cual permite hacer 12 filtros tanto de banda ancha como banda angosta, que permite hacer una muy buena caracterización de los objetos a través de diagramas color-color, y otra que tiene un gran field of view del orden de 2 grados cuadrados, lo cual es muy bueno para el proyecto que nos hemos planteado, que es estudiar galaxias espirales cercanas, a menos de 5 megaparsecs de distancia, en las cuales los sistemas de cúmulos globulares son muy extensos en
en tamaño angular, y es muy difícil estudiarlos con otros instrumentos en telescopios de mayor porte. En particular, el primer proyecto que encaramos fue justamente M81, de la cual ya habló Ignacio hace poco. Tanto M81 como las dos galaxias que la acompañan, NGC 3077, una galaxia enana, y M82, otra galaxia espiral. Es muy interesante este caso, además de por lo que ha planteado Bruno sobre su relevancia en los procesos de formación de bulbos y la creación de estrellas, es que es un sistema interactuante. Esto es toda la emisión de hidrógeno neutro, que está graficada sobre nuestro campo, sobre el campo que estamos trabajando actualmente, y permite estudiar cuáles son también los procesos de disrupción, de acreción de cúmulos globulares que podría estar haciendo M81 sobre NGC 3077 y M82. Acá se ve muy claramente cuál es la virtud de J+. Fíjense, todos estos que están acá son un montón de campos, no se ve muy bien, pero bueno, son un montón de campos de ICS. Aún habiendo mapeado la galaxia con un montón de campos de ICS, muchísimos en trabajos previos, solamente llega a estudiar el disco, mientras que nosotros queremos detectar todos los cúmulos globulares que puede haber en el ambiente del intragrupo. ¿Sí? Y para esto, bueno, ya hemos producido un primer trabajo, quizá antes de 2022, en el cual hicimos una primera selección de los cúmulos, de candidatos a cúmulos globulares, a través de un análisis multidimensional de componente principal. ¿Qué pasó? Se conectó el Zoom, ¿no? Ahí. Tienes que compartir. ¿Esto no? Bien. De componente principal, por lo cual seleccionamos algunos cientos de candidatos a cúmulos globulares, después lo macheamos con los catálogos astrométricos de Gaia, y tuvimos una selección final en la cual actualmente estamos haciendo un relevamiento espectroscópico con instrumentos GIMOS en Gemini Norte, para poder confirmar aquellos que pueden llegar a ser cúmulos globulares. También hemos avanzado en estudiar las propiedades del sistema de cúmulos globulares propiamente dicho, más allá de la detección de los cúmulos a partir de resultados estadísticos, su perfil radial para tener la extensión total del sistema, y también la cantidad de cúmulos globulares que tiene para contrastarlo con otras galaxias espirales que hay en la literatura, y ver que la riqueza de cúmulos globulares de M81 es también relativamente baja, al igual que la componente estelar del ALCO. Otro proyecto en que están trabajando la gente de nuestro grupo, en este caso Ana Ennis, es el estudio de nebulosas planetarias en galaxias espirales, lo cual es bastante retador, porque no se han estudiado tanto las nebulosas planetarias en galaxias espirales, debido a que es muy difícil con los métodos tradicionales detectarlas, identificarlas y clasificarlas, debido a que hay un montón de objetos emitiendo, formándose y embebidos en gas, emitiendo en las galaxias, en gas y polvo, y emitiendo en las galaxias espirales, con lo cual es todo un reto. Ellos en particular lo que van a hacer es utilizar este instrumento, el CITEL, que es un IFO que está en el telescopio CFHT de Hawái, y que tiene la particularidad que es un instrumento IFO, es espectro de campo amplio, de campo integrado, perdón, y tiene un gran filovido. Tiene 11 por 11 minutos de arco, lo cual es muy superior a los instrumentos que hay actualmente instalados en otros telescopios, como Gemini o BLT. Y bueno, es un proyecto bastante grande dentro de la colaboración Signals, que se propone estudiar todos los objetos que emiten y que hay con líneas de emisión que puede haber en galaxias espirales cercanas. Y bueno, también tienen muchísimos datos para trabajar, y hay mucha gente involucrada, pero también hay mucho trabajo aún por hacer. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de las galaxias de tipo temprano, ¿sí? Este es un ejemplo, modelo prototípico, M81, en el cúmulo de Virgo. Son las galaxias más masivas, por lo general de tipo temprano, que detectamos en nuestro universo cercano. Y bueno, nosotros en particular en el grupo, este es un poco el proyecto que ha traspasado el grupo en los últimos años. Lo hemos hecho tanto con Lilia Bassino, Ana Ennis y Bruno de Bortoli, además de colaboradores de Chile y de Alemania, como Matías Gómez, Ricardo Salinas, Tom Richtler. Es
Estudia las galaxias, estudia los sistemas de cúmulos globulares en galaxias de tipo temprano, pero en ambientes de baja densidad específicamente, no en cúmulos de galaxias. Algo lo que no hemos mencionado es que las galaxias de tipo temprano dominan los ambientes de alta densidad como cúmulos de galaxias, pero no están tan presentes en ambientes de baja densidad, donde es mucho más habitual ver galaxias tipo tardío. Y bueno, ¿por qué estudiarlas? Bueno, porque este tipo de galaxias en particular suelen presentar evidencias de fusiones tardías, ¿sí? Las cuales moldean la galaxia, pero también a su sistema de cúmulos globulares, generando que tengan particularidades que no son tan usuales en galaxias tipo temprano de cúmulos de galaxias. Entonces, estudiar en forma conjunta la galaxia, la población estelar subyacente con su sistema de cúmulos globulares, nos puede hablar un poco de cuál fue la historia evolutiva de esas galaxias, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de galaxias que hemos estudiado en los últimos años, en las cuales hemos producido trabajos. En particular, cosas que podemos encontrar son distribuciones de color complejas, que se alejan del esquema clásico bimodal de cúmulos globulares azules y rojos. También solemos encontrar funciones de luminosidad atípicas con un exceso de objetos, de candidatos a cúmulos globulares en la zona más brillante de la función de luminosidad, muy concentrados hacia la galaxia y con colores intermedios. Distribuciones espaciales peculiares con los cúmulos globulares rojos concentrados en la región central, pero casi sin cúmulos globulares azules en la región central, y sistemas de cúmulos globulares que en el caso de las galaxias elípticas de campo en particular, suelen ser bastante más pobres. Estas son las galaxias de tipo de campo que habíamos mapeado recientemente, comparado con otras galaxias de la literatura, y en particular para el caso de los cúmulos globulares rojos. ¿Qué solemos utilizar en este caso? Bueno, observaciones fotométricas de varios telescopios, ACS, de Cerro Tololo, también de VLT, pero principalmente de Gemini. Hemos hecho varias tesis doctorales, la mía, la de Bruno, la de Ana, principalmente con datos de Gemini de tiempo argentino, por lo cual hay que valorar mucho la posibilidad de acceder a un instrumento como ese. También observaciones espectroscópicas de Gemini hemos utilizado, y paquetes de reducción típicos de trabajo de fotometría y espectroscopía, como AIRA, Foss Extractor, otros paquetes que utilizando Ana en el caso de datos infrarrojos, y bueno, lenguajes de tipo R, Python para hacer el procesamiento estadístico, el análisis estadístico de las cuestiones de los datos. Otra cuestión en la que estamos empezando a trabajar es estudiar la relación entre el sistema de cúmulos globulares y la masa de las galaxias. Ya hablamos de este gráfico hace algunas diapositivas atrás. Bueno, queremos estudiar en particular algunos casos cuales hemos estudiado sus sistemas de cúmulos globulares y nos parecen que podrían ser interesantes o relevantes para esta relación. Y esto es motivo de dos casos particulares que hemos trabajado en los últimos años. NGC 7507 es una galaxia elíptica de campo muy masiva, aislada, pero que, contrariamente a lo que uno podría esperar de acuerdo a las relaciones de escala habituales, tiene muy pocos cúmulos globulares, del orden de unos pocos cientos, y un sistema bastante compacto que apenas llega al orden de los 50 kiloparsecs. Y justamente en trabajo de 2013 de Lane lo que encontraron es que esta galaxia, cuando estudian a partir de espectroscopía la cinemática de su componente estelar, bueno, encuentran que su cinemática puede ser descrita bastante bien por la masa estelar que tiene la galaxia y apenas una componente marginal de materia oscura, lo cual es muy interesante en cuanto a la poca cantidad de cúmulos globulares que tiene. El otro caso en el que hemos trabajado y que también motiva esto es las galaxias elípticas NGC 3258 y 3268, que son dos galaxias elípticas masivas con miles de cúmulos globulares, con sistemas muy extendidos que llegan hasta más allá de 100 kiloparsecs, y si bien no hemos... ¿Esto se puede correr? Perfecto. Ahí está. Y si bien no hemos estudiado el perfil de masa de las galaxias en particular, sí hemos hecho estudios de la población de galaxias a las cuales ellas dominan, de en torno a más de 100 galaxias, y que mayormente galaxias enanas, y cuya dispersión de velocidades, ¿sí? Cuya dispersión de velocidades está en el orden de 250 a 275 km por segundo, lo cual es un valor bastante alto y que es comparable con lo que uno ve en cúmulos de galaxias cercanos como el de Fornax. Entonces, esto ha motivado plantear el estudio que vamos a encarar ahora, que es de dos galaxias en particular, con sistemas de cúmulos globulares con poblaciones muy disímiles, pero que ambas, al normalizarlo por su masa, son muy ricas en cúmulos globulares, al normalizarlo por su masa estelar. ¿Sí?
Uno de esos casos es 1172, una galaxia de brillo intermedio, con algunos cientos de cúmulos globulares, pero como recién decimos, cuando lo normalizamos por la masa estelar de la galaxia, termina teniendo una población muy elevada. Y el otro caso es 6876, una galaxia elíptica muy masiva, muy brillante, pero que en lugar de estar en un cúmulo de galaxias, está en un grupo bastante pobre, y la cual también tiene miles, en este caso tiene miles de cúmulos globulares, y se encuentra en las relaciones en cuanto a riqueza de cúmulos globulares en una zona comparable al de muchas galaxias masivas que dominan cúmulos de galaxias. Entonces queremos estudiar en ambos casos cuál es su población de cúmulos globulares, cuál es su, a partir de su población de cúmulos globulares y de datos espectroscópicos, cuál es la masa total de la galaxia. Y bueno, ya tenemos datos al respecto para trabajar y vamos a seguir obteniendo en los próximos años. Y un trabajo piloto que hicimos en este sentido es este NGC 3377, caso 2022, en el cual estudiamos la masa total a partir de utilizar GIMS esférico y estadística bayesiana, utilizando tanto observaciones long slit de la galaxia, obtenidas con Gemini Norte, y velocidades radiales de cúmulos globulares y de nebulosas planetarias que había en la literatura disponible. Y bueno, algo interesante es haber aplicado estadística bayesiana en este caso, puesto que como es una galaxia de brillo intermedio, similar a 1172, tiene una población de cúmulos globulares y de nebulosas planetarias bastante pobre, de modo que no teníamos muchos trazadores del halo. Y fue interesante utilizar estadística bayesiana construyendo la función de distribución a priori a partir de simulaciones de materia oscura para poder aplicar constraints a los parámetros del perfil de materia oscura. Y bueno, luego lo otro que se ha trabajado mucho, que está haciéndolo recientemente Ana, como parte también de su doctorado, y también con colaboradores de Europa, es estudiar las nebulosas planetarias en regiones internas de galaxias de tipo temprano. Lo que sucede es que, usualmente, con los métodos tradicionales, detectar nebulosas planetarias en galaxias de tipo temprano es sencillo en las zonas del halo, pero no así en la zona interna, donde el brillo de la galaxia de por sí es muy alto. Entonces, lo que han hecho ellos es, a partir de datos que ya había en archivo de BLT con el instrumento de IFU-Muse, comenzar, el Muse tiene un field of view de 1 minuto de arco por 1 minuto de arco, bueno, empezar a estudiar cuál es la composición de la población de nebulosas planetarias en la región interna, porque al tener los espectros en cada uno de los píxeles del IFU les permite ajustar la componente de la galaxia en las zonas cercanas a la línea del oxígeno 3, sustraerla y poder detectar con mayor facilidad las nebulosas planetarias presentes. Y el objetivo de este trabajo es un poco comparar esa población de nebulosas planetarias de la zona interna, que actualmente es desconocida, con la población de la zona externa, y ver si hay diferencias tanto en su función de luminosidad como en las características, en la cantidad de nebulosas planetarias. Bueno, trabaja con cubos de datos de Muse y códigos desarrollados mediante Python. Y acá. Bueno, este es un trabajo súper preliminar que estamos empezando a hacer con Elio Twisi, que va a hacer la tesis de licenciatura con nosotros. Y básicamente lo que vamos a hacer es estudiar la formación de galaxias lenticulares en contraposición a la formación de galaxias de disco o galaxias con estructura espiral. Tenemos la misma muestra que yo estudié para los bulbos de estas galaxias. Tenemos varias de ellas que tienen morfología lenticular y otras que tienen galaxias que son galaxias con estructura espiral, entonces vamos a estudiar las diferencias en su evolución. Ya hay caminos bastante establecidos de formación de galaxias lenticulares, pero vamos a utilizar estas simulaciones de mayor resolución, de las que se han usado históricamente, para obtener más detalles en cuanto al proceso de producción de estas galaxias lenticulares. Básicamente los procesos más dominantes son aquellos de ambiente, en los que la presión de barrido hace que estas galaxias pierdan gas, entonces dejen de formar las estructuras espirales que son básicamente debidas a la disponibilidad de gas. Y por otro lado, otro mecanismo muy frecuente es la fusión, también, que hace que mediante un brote se formen muchas estrellas de golpe y bueno, se formen luego, también se pierde la estructura espiral en esas galaxias. Y otros mecanismos menos evidentes, como galaxias aisladas que se transforman directamente
en lenticulares porque no tienen caída de gas y otro que la verdad no recuerdo cuál era el mecanismo que se mencionaba. Pero básicamente estamos estudiando cómo se forman este tipo de galaxias, con él, empezando a estudiar. Esto es parte del trabajo que realizó Flor Colaccioni junto a Sofía durante su doctorado. Ella estudió la metalicidad de las galaxias. La metalicidad de las galaxias es muy importante porque determina un montón de propiedades, más allá de los distintos patrones en metalicidad que se observan en galaxias de disco, por ejemplo, perfiles de distinta forma y demás. Es interesante conocer sobre la metalicidad de estas galaxias porque determinan cuestiones como la formación estelar y demás. Y ella estudió, bueno, la relación masa-metalicidad, la evolución con el redshift de esta relación, logrando reproducir la evolución de las observaciones que se observaba, introduciendo recetas de feedback dependientes en el redshift, lo cual habla de la existencia de física que no está del todo comprendida con el feedback a la medida que avanza el universo. Estudiaron también la acreción de gas frío hacia las galaxias de disco y encontraron que las galaxias que acretan en regiones centrales gas frío terminan diluyendo esa metalicidad y hace estos perfiles más empinados. Y también han estudiado la distribución espacial de la metalicidad. Al ser simulaciones hidrodinámicas pueden estudiar de una manera análoga a los relevamientos con IFUs, haciendo spaxels y demás, y estudiando eso ven también que la acreción de gas hacia ciertas regiones de la galaxia hace que la metalicidad se diluya y de esa manera se determinen los perfiles de metalicidad y demás. También las herramientas que utiliza son códigos en Python, observaciones de comparación y las simulaciones Eagle, que son parte de las colaboraciones que tenemos. Nosotros, al no tener la posibilidad de correr simulaciones de este estilo, naturalmente hemos desarrollado una red de colaboración que nos permite trabajar con simulaciones que corren otros grupos. Y ahora pasamos a estudiar, o a contaros un poco sobre los estudios asociados al ambiente que realizamos, tanto observacional como con simulaciones. Una galaxia en general se encuentra en correlaciones en galaxias que viven en ambientes más densos respecto a aquellas que viven en ambientes menos densos. En este caso, bueno, Flor también está estudiando las galaxias satélites, que suelen ser las que entran en ambientes densos y empiezan a sufrir estos efectos de ambiente. También la metalicidad, viendo que las galaxias satélites tienen fracciones acretadas menores, entonces hace que su metalicidad que crezca. Y de nuevo, estudios preliminares con el estilo de estudiar por spaxels las galaxias, la distribución espacial, las metalicidades, en los que ya están encontrando también algunos resultados interesantes respecto a galaxias satélites y centrales. Y bueno, obviamente como en todo proyecto quedan miles de preguntas siempre por responder, así que hay trabajo disponible. Se observan diferencias o se preguntan ellos si se observan diferencias en la metalicidad de galaxias satélites respecto a su distancia, etcétera. Cómo afecta el ambiente a los procesos de eyección y acreción de material y demás. Hay siempre preguntas por hacerse. Bueno, este es el trabajo que está realizando Tomás Howe, que se doctoró hace poco también, acá con Sofía Cora. Ahora estamos trabajando juntos en análisis de simulaciones hidrodinámicas. Este es un trabajo hecho con el modelo semianalítico, donde básicamente encuentran que las galaxias de baja masa se ven afectadas por el ambiente por efectos de ramp pressure, de presión de barrido, mientras que las galaxias de alta masa que pierden su formación estelar, estamos siempre estudiando galaxias que pierden su formación estelar y encuentran una diferencia. Las de baja masa son más afectadas por efectos de ambiente, mientras que la de alta masa, cuando dejan de formar estrellas, es más bien debido a la presencia del agujero negro central. Y también encontraron que el estado orbital de las galaxias satélites es muy importante en cuanto a su contenido de gas caliente. Básicamente, las galaxias que son acretadas dentro del cúmulo desde tiempos anteriores pierden mucho más gas, que serían estas ancient infall, mucho más gas que las que están recién ingresadas, y hay una población intermedia, que son las que se conoce como backsplash, son galaxias que entran y salen, que tienen una cantidad de gas intermedia, que pierden parte cuando entran, pero quizás no pasan tan cerca de la región central. Y ahora lo que estamos estudiando actualmente es
la existencia de estos cúmulos de galaxias que se conocen como cool cores, que tienen cool core o non cool core. Son cúmulos que en la región central tienen un tiempo de enfriamiento calculado respecto a la emisión en rayos X que tienen, que da más corto que el tiempo del universo. Básicamente, que se están enfriando a una tasa muy alta. Y bueno, las razones físicas de esto no están para nada claras. Entonces vamos a estudiar a partir de la búsqueda de estos cool cores en simulaciones grandes el origen de estos objetos. Bueno, y después otros trabajos que hemos estado realizando en el grupo, relacionados con el ambiente, es estudiar las propiedades del sistema de cúmulos globulares, en particular tanto en galaxias galaxias que tienen ambientes de baja densidad, como galaxias de campo, como galaxias que tienen ambientes de alta densidad, como cúmulos de galaxias. Este trabajo ha sido realizado solo en galaxias de tipo temprano. Hemos analizado en particular los perfiles radiales de unos 54 sistemas de cúmulos globulares de distintas masas estelares, de los cuales hemos desarrollado 2 trabajos, caso 2019 y Berkeley 2022, y bueno, lo hemos complementado con datos de la literatura para llevarnos alrededor de 100 cúmulos globulares. También utilizamos analizamos bastantes estimadores, varios estimadores de densidad del ambiente, para poder ver cómo afecta las relaciones de escala el ambiente en el que se encuentran las galaxias. Esto es la riqueza de cúmulos globulares, una vez que está normalizado por la masa estelar de la galaxia contra la masa estelar de la galaxia. Vemos que la relación es bastante conocida en la literatura. Tenemos que las galaxias que tienen mayor riqueza de cúmulos globulares son o bien las que tienen muy baja masa estelar, o bien las que tienen una masa estelar muy alta, debido a que han acreditado una gran cantidad de cúmulos globulares respecto a sus galaxias, respecto a sus satélites. Pero lo que vemos es cuando analizamos un poco los residuos de esta relación, y tenemos en cuenta parámetros de densidad, como este parámetro sigma LK10, lo hemos utilizado, que galaxias que están, galaxias de tipo central, ¿sí? O galaxias, tipo central nos llama galaxias que no son satélites, ¿no? Que están en ambientes de baja densidad, como ambientes de campo, tienen residuos más bien negativos, mientras que las galaxias que son dominantes de cúmulos de galaxias en ambientes muy densos tienen residuos positivos, mientras que en ambientes intermedios, como puede ser grupos o zonas, grupos más que nada de galaxias o algún cúmulo pobre, bueno, hay una relación bastante intermedia. Distinto es lo que sucede con las galaxias satélites, porque en este caso al revés, las galaxias satélites en ambientes de alta densidad han perdido una proporción de sus cúmulos globulares a partir de la acreción que produjo la galaxia masiva en torno a la cual se encuentra. Lo mismo ha sucedido con otras relaciones de escala, como el radio límite del sistema. En este caso, además, comparado con los trabajos previos de la literatura, hemos logrado extender el estudio hasta sistemas menos masivos, y hemos encontrado que hay un quiebre en la relación en torno de 5 por 10 a la 5 masas solares, lo cual es algo que es una escala de masas en la cual hay muchos cambios en cuanto a propiedades de las galaxias. Y bueno, también otra vez, cuando estudiamos los residuos para galaxias de tipo central y de tipo satélite, encontramos diferencias que están relacionadas con los procesos de acreción que han sufrido en uno u otro ambiente, y lo cual es interesante para ver que las relaciones de escala que uno suele ver usualmente para más estrella y más el halo, bueno, hay que estudiarlas con detalle porque hay más por ver que simplemente ese tipo de... que se vea a primer orden. Y por último, otro trabajo que está realizando Juan Calderón en nuestro grupo junto con Lilia Bacino es el estudio de galaxias de bajo brillo superficial. Este es un trabajo en el cual ha estado involucrado desde su tesis de doctorado. Acá estos son trabajos, este es el estudio de galaxias de la región de Antlia, del cúmulo de Antlia, del cual hemos hablado antes con NGC 3258 y NGC 3268, esas galaxias masivas con miles de cúmulos globulares. Bueno, él ha estudiado la población de galaxias enanas que hay en esa región mediante el ajuste de perfiles de CERCIC, o también el uso de ese extractor, realizando fotometría de campo con varios instrumentos, con MOSA, y ahora está trabajando también con DECAM, y ahora está realizando trabajos con
la colaboración SPLAS, que es el símil del sur de J+, creo que está estudiando en este momento la población de galaxias de bajo brillo superficial en la zona del cúmulo de Fornax, así que también es un tema muy interesante para determinar relaciones de escala en estas galaxias, y ver cuáles son los procesos que sufren estas galaxias de bajo brillo superficial una vez que caen a sistemas como cúmulos de galaxias. Bueno, acá un poco cerrando ya la presentación, esta es hablando un poco de la colaboración, cuán importante es para una comunidad chica como es la nuestra, y cuando a veces los recursos son limitados, también no solo sostener, empoderar lo nuestro, como nuestra participación en Gemini, como Casleo y otras participaciones que podemos tener, como llama en el futuro, sino también establecer colaboración con investigadores de otras universidades, también con proyectos, como puede ser G+, Signals, trabajo con gente de la ESO, de Gemini, de Max Planck, Andrés Bello, muchas colaboraciones con Chile, tenemos tanto en la parte observacional como en la parte teórica, y bueno, siempre predispuestos a seguir trabajando, a seguir estableciendo lazos, muchas veces con astrónomos argentinos que se han ido al extranjero, y que bueno, eso permite tener un trato más directo, y bueno, seguir adelante o con todos nuestros estudios. Y bueno, esto es un poco, dejamos esta diapositiva para ver cuáles son los nombres de las personas que trabajan, y bueno, sus contactos por cualquier pregunta que puedan tener al respecto de cualquiera de los trabajos que hemos realizado y que hemos expuesto ahora en la presentación. Y bueno, gracias. Si alguien tiene algún comentario, pregunta. ¿Cuáles? Luis. Me llamó la atención la parte que dice que están estudiando las mediciones planetarias. Y me pregunté si ya tienen las herramientas. Pensé que están usando Python para estudiar y encontrar nuevas mediciones planetarias. Ese trabajo sí, es un trabajo de Ana Ennis, yo no he realizado el trabajo, es un trabajo que está haciendo Ana Ennis con una postdoc de la ESO y con gente de la Universidad de Oxford, y sí, han desarrollado las herramientas para poder reducir los datos tanto de Muse como de CITEL y poder detectar las nebulosas planetarias y hacer los ajustes. Obviamente o sea, siempre es algo que está en proceso de mejora, pero sí. No, yo quisiera aprovechar entonces para decir que existe una herramienta, que ya está publicada, que se llama Satellite, que para eso, ¿no? Para estudiar nebulosas planetarias. Bueno, objetos con líneas de emisión extendidos en nebulosas planetarias, creo que se llama Satellite. Satélite. Y esa herramienta fue creada exactamente para trabajar con datos, por ejemplo, con Muse, datos sí, ¿no? Inclusive en ese trabajo que te digo, hacen el estudio de dos nebulosas planetarias con espectroscopía, mostrando que funciona. Entonces, podría ser útil para ustedes. Sí, desde luego. Está enfocada en el estudio de nebulosas planetarias, ¿no? Entonces, puedes estudiar la física o identificar nuevas nebulosas. Tan interesante identificar nuevas nebulosas, ¿no? Eso hace lo posible. Pienso que puede ser muy útil. Sí, muy interesante. Voy a comentarle a Ana, pero incluso si vos tenés interés en escribirle, o sea, sentiste libre de escribirle, no hay ningún inconveniente. Yo le voy a comentar de todos modos, muchas gracias. Se llama Satélite. Satélite. Perfecto. Sí, de la ignorancia total. ¿De qué depende la rotación de las galaxias? Depende de su higiene. Claro, ¿por qué unas rotan más? Hay una rotación, un torque hidrogéneo, por eso todas las galaxias tienen una rotación inicial, o sea, todos los halos de materia oscura y consecuencias de la galaxia, pero después tiene mucho que ver con la historia de fusión de las galaxias, que hace que pierdan momento angular eventos de fusión, elípticas más masivas en general. Bueno, lo que se cree, ¿no? Que se forman de fusiones y eso hace que pierdan también la relación dinámica. O esos muchas que se observan como elípticas en realidad están rotando mucho más rápido.
sea que son galaxias que evolucionan de otra manera. Y también lenticulares. hay una cuestión, una limitación observacional que es que muchas de estas galaxias elípticas, más intermedias, que presentan una rotación en trabajos como otras 3D y otros, también depende de hasta qué radio uno lo estudia. Porque, digamos, muchas de estas galaxias tienen rotación, domina la rotación hasta el radio efectivo aproximadamente, y después, o sea, la zona del halo, la zona más externa, más allá del radio efectivo, ya la rotación es marginal. Sí, yo iba a agregar lo que preguntaste, que lo que mencionaste, Ignacio, digamos, todavía está bastante en discusión el tema este que preguntaste, porque dependiendo de cómo se produce la fusión, podés terminar con un objeto que es rotador lento, en la mayoría de los casos, y en general con un rotador rápido y achatado, que en realidad no se observa, ¿no? Es algo que sí, todavía en análisis. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, yo tenía una pregunta para los dos, básicamente. O sea, ¿es posible comparar, sacar una conclusión de las predicciones que hacen las simulaciones, por ejemplo, de alta resolución, con las tecnologías de televisión, con análisis más estadístico de tipo que se hacen observacionalmente, donde se sacan conclusiones respecto de cuál es el efecto del ambiente o cantidad de objetos satélites en determinados galaxias que pertenecen a una región de baja densidad de ambiente o no? Entonces, porque entiendo que, por ejemplo, gran parte de lo que vos estudias, Juan, que tiene que ver con objetos estelares de muy baja masa. Sí, la resolución de las redes no hay manera de que lleguen. Pero hay otros casos, por ejemplo, el tema de galaxias, no sé, como por ejemplo, galaxias final de bajo brillo superficial, galaxias más tipo satélite, ahí tal vez las simulaciones puedan dar predicciones. O sea, mi interés es si hay predicciones que dan las simulaciones que pueden contrastarse o entrar en tensión o no con análisis estadístico. Lo que es el contraste cualitativo sí se hace continuamente. Lo que hablas de un contraste cuantitativo, bueno, ahí ya hay que empezar a tener cuidado y sentarse a trabajar bien, tratar de ver cuáles son las limitaciones o los sesgos que pueden introducir las observaciones y cuáles son los que pueden introducir ciertas suposiciones en las simulaciones y hacer un análisis cuidadoso, o sea, sentándose a tratar de ver cómo hacer que los datos que uno obtiene de las simulaciones simulen, para la redundancia, lo mejor posible los pros y los contras de las observaciones. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero no hay tanto enfocado a eso, ¿no? Pasa que siempre el trabajo es dificilísimo. O sea, claro. Preparar las simulaciones para comparar con observaciones es difícil, y analizar las observaciones a fondo para saber cuáles son tus limitaciones también. Entonces, son trabajos que se encaran menos seguido, capaz que de comparar más medios, sino más. Sí, es casi que es una colaboración de grupos. Es complicado, y el que sabe mucho de simulaciones no tiene idea de cómo se observan las galaxias, y las galaxias siempre es la lucha. Pero bueno, sí, se hace. Bueno, en cuanto a la abundancia de satélites, por ejemplo, sí, también se hace y se ha achicado la diferencia. Era siempre un problema típico señalado a la planta cuadernata. Claro. Pero entre que se van observando cada vez galaxias menos masivas y que las simulaciones puedan reproducir mejores datos, es como que ese problema no está. De hecho, en particular en el tema de cúmulos globulares, como mencionabas, recientemente está la simulación IMOSAIC de Cruxen y Pfeffer, que simulan la formación de sistemas de cúmulos globulares en galaxias tipo Milky Way, y ellos apuntan a tratar de generar predictores para que poder describir cuál es la evolución del sistema de cúmulos globulares, y en particular de la galaxia en general, a partir de estudiar determinadas propiedades del sistema. Lo que pasa es que, lógicamente, ellos llegan a una resolución de masa que les permite hacer esos predictores, pero después ver si es posible esas propiedades, esas características, evaluarlas en observaciones es un poco más difícil. O sea, todavía queda un largo trecho por... Esas mosaics son
son glow box. Perdón. Las simulaciones que llegan a todas estas que están haciendo no son topológicas. Son hidrodinámicas eso. Pero son como los- Claro. O sea, logran tener. Porque hacen una resimulación, hacen una resimulación de Illustri, me parece que es. Toman determinados halos y los resimulan. Pasamos a la pregunta. ¿Me parece? No, yo quería saber, Juan, si usted había podido evaluar con Shape Plus hasta qué distancia van a poder estudiar los cúmulos globulares, digamos, en galaxias. La cuestión de J Plus es la profundidad, ¿no? Que imagino que también es una cuestión similar que les pasa en S Plus. Claro. Nosotros lo que habíamos hecho es un estimativo a partir de... ¿Estamos? ¿Me perdí? ¿Me fui? No, falta. Bueno, la resolución, o sea, de hecho, el valor el límite canónico que está en el trabajo de Cenarro de 2019 es que alcanzarían para objetos puntuales, podríamos considerar un cúmulo globular observados de tierra, bueno, en el R alcanzar una señal ruido de entre 3 y 5 para una magnitud en el R de 21. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros es que habíamos planteado nuestro límite de 5 megaparsecs, tratando de llegar a con un brillo, una señal ruido razonable a brillos comparables con el turnover de los cúmulos globulares. ¿Se puede extender más allá de 5 megaparsecs? Sí se puede, pero hay que tener en cuenta que vamos a empezar a tener menor cobertura de la función luminosa de los cúmulos globulares y en particular las galaxias espirales son sistemas bastante pobres, entonces uno se va a ir quedando con pocos miembros. A lo sumo podría utilizarlos para hacer una primera búsqueda, es decir, bueno, si uno detecta candidatos a cúmulo globular, bueno, podría pensar en hacer observaciones con otro instrumento de mayor porte para tratar de llegar más profundo. No, y en ese sentido hago un comentario sobre lo que se mencionaba del trabajo de Juan Calderón. Lo que estamos haciendo en Forma, que colabora conmigo y con Luis, digamos, en el tema de Machine Learning y los datos de Clark, no estamos atacando el tema de las galaxias de bajo brillo superficial. Las ventajas del Plus son gran campo, los 12 filtros, pero como vos bien dijiste, no soy imagen. No, claro, entonces, sí. Lo que estamos estudiando en realidad son las galaxias de Forma, pero las de bajo brillo superficial. No, claro, sí. Que te diría que no, digamos. Claro. O sea, se puede haber las más extendidas, pero no, digo, para aclarar Sí. un poquito de eso nada más. Marcelo Miller tiene una pregunta en un contexto un poco más general. Dice, ¿cuáles son los valores de la relación masa bariónica materia oscura y qué tan importante es la evidencia de variación de este número en distintos sistemas estelares? Depende, la relación masa bariónica basa de algo, depende de la masa del halo, básicamente. ¿Y qué es lo cómo seguir la pregunta? ¿Qué tan importante es la evidencia de variación de este número en distintos sistemas estelares? Y es importante, porque hay algunos trabajos últimos de... no me acuerdo el apellido, ¿verdad? Pero hay mediciones en galaxias de disco que indican que esa relación se está yendo por arriba de la teórica o de la que sale de modelos empíricos de población de halos de materia oscura, un poco. Como que son un poco más dominadas bariónicamente de lo que uno esperaría respecto a lo que se estaba viendo. Pero son importantes, ¿en qué sentido? Sería importante en función de estudiar, o sea, la historia evolutiva de la galaxia, supongo, en este caso galaxias, estudiar la historia evolutiva y cuál fue la eficiencia de formación de estrellas, en este caso estudiando la masa estelar, en un caso y otro. O sea, en particular los casos que nosotros, por ejemplo el que había mencionado, es un poco es llamativo el de 7507, porque es un sistema que este tipo de galaxias elípticas masivas deberían haber acretado junto con la masa estelar que le permitió llegar a la luminosidad que tiene hoy en día, una cantidad considerable de materia oscura, y los
las observaciones que se han revisado no lo demuestran así. Entonces, ¿por qué está ese resultado que contrasta tanto con el modelo canónico? Es interesante. No, para la parte de simulaciones, que están estudiando el tema de los bulbos, pregunta, porque no me pregunta, ahora no me acuerdo, masas, digamos, ¿no? Siempre el tema de las simulaciones son las masas y demás, pero yo no sé si pudieron mirar, por ejemplo, el tema de las galaxias compactas elípticas, digo, si aparecen objetos similares en la simulación. Uno de los escenarios es que son bulbos que han quedado desnudos, ¿no? Por interacción con galaxias más masivas y han perdido la estructura. Yo particularmente de me la busqué. galaxia. Lo dejo como curiosidad, ¿no? En algún momento busqué objetos, en Chile estaba Monín, cuando yo arribaba a Monín, buscamos un poco los objetos de esos que él estudia, los red nuggets, blue nuggets. No sé si son los mismos, exactamente. La compacta esta puede eso que parece que son objetos más Son más altos, pero sí. Calidades son más capitales. La mitad son todas son las elípticas, las lenticulares, todas. Viene de la clasificación de Harvard. Estos son una particular de muy compacta. Pero no, yo en particular no. Una pregunta, Juan. Lo lamento, pero sobre los histogramas, así que se ganó la pregunta. Los histogramas, eso de cómo los regulares que pusiste, que estos son de J+, que tienen un rango de colores un tanto Sí, amplios. amplio, no típico para cúmulos regulares. Acá está, bien. Sí, en particular, bueno, por un lado estamos trabajando todavía con el tema de corregir el enrojecimiento, el campo, o sea, hacer un campo tan amplio no es válido hacer la corrección habitual de simplemente estimar una media, sino digamos hay que hacer, varía bastante el enrojecimiento, de hecho el exceso de menos B creo que variaba 0.1 a lo largo de todo el campo, entre el valor del más alto y el más bajo, así que estamos trabajando un poco con eso. Además, en particular, por ejemplo, esta zona que está acá, estos objetos en la zona intermedia, bueno, hemos buscado por qué obteníamos estos objetos, porque estos diagramas están corregidos por contaminación, pero obviamente es algo preliminar, porque todavía estamos trabajando con el tema del enrojecimiento. Bueno, estos objetos que están acá, están todos sobre o la gran parte sobre uno de los brazos espirales de M81, con lo cual no son cúmulos regulares propiamente dichos, sino que son cúmulos estelares que han contaminado la selección. Una pregunta más de mi parte, Ignacio. Cuando mencionaste lo de los endobulbos y los bulbos clásicos, creo haber entendido un resultado de ustedes que me pareció un tanto sorprendente, ¿no? Con el N de Cersei y el hecho de si han sufrido o no una fusión más o menos reciente, ¿no? Sí. Eso parecería contradecir un poco lo que uno esperaría, ¿no? De que necesitarías un sistema mucho más relajado, mucho más tiempo para tener un N más grande, del orden de 4, y ustedes se encuentran al revés. Al revés, los de alto Cersei son fusiones que sí, que perturban el espacio-fase de la región interna y quedan así. Las otras, muchas de ellas tienen, las de Cersei bajo, tienen fusiones significativas en tiempos tempranos, pero porque tiene una barra, por ejemplo, se vuelve a modificar toda la dinámica interna y por tanto el perfil de brillo superficial, digamos. Es una cuestión de la evolución secular de la región interna, digamos, que le das más tiempo, lo entendemos así, lo interpretamos así, digamos, pero el resultado es ese. En el caso de los clásicos decís que ocurrió un merger más recientemente. Sí. Igual, Fabio, eso que decís vos, o sea, ese resultado que tiene que pasar bastante tiempo para que tenga ese alto, hay alguna escala, pero con algún genial o algo. De hecho, por un lado, digo, los bulbos clásicos se cree que se formaron igual que las elípticas clásicas. O sea, claro, allá atrás en el tiempo ensamblaron todas sus estrellas y evolucionaron pasivamente. A diferencia del pseudobulbo, ¿no? Que es algo que se va... Bueno, estamos encontrando que esa visión es bastante Claro, naive y que no es real.
Por lo menos en galaxias de No, pero tipo en el Milky caso- Way, digamos. Claro, pero en el caso de las poblaciones estelares, es claro que el proceso fue intenso en un momento y después evolucionó pasivamente. Entonces, ahí cómo hacen encajarlo en lo que están sacando. No, las estrellas pueden ser viejas, por eso es una reconfiguración del espacio. No significa que se formen estrellas en ese merger, sino que simplemente se relajan dinámicamente y se concentra el bulbo, digamos. Pero debería hincharse, en ese caso. Pero debería. Hincharse, si solo hay estas estrellas. El bulbo debería ser más inflado. Si no Y se- menos concentrado, ¿sí? Y sí. Bueno, hay algo, entonces hay un feedback Sí. ahí extraño, pero sí, no Bueno, es eso. pero interesante. Sí. Bueno, creo que podemos cerrar acá. Gracias nuevamente, chicos.